Bien, pues buenos días o buenas tardes, que estamos en esa hora que no se sabe si decir buenos días o buenas tardes. Muy agradecido al Festival de Escribidores, a la Cátedra Vargas Llosa, por estar aquí y sobre todo por invitarme a mí a tener el honor de estar aquí charlando con Ignacio Martínez de Pisón. Y yo me voy a autopresentar brevemente porque como soy una especie de intruso en este círculo de grandes escritores, que es, digamos, lo que componen casi toda la nómina de actos que hay en este festival, pues digo que agradezco a María del Mar, que fue además la que me llamó, y la tengo aquí delante. Soy un aficionado al cine de toda mi vida y modestamente pues también voy haciendo documentales a lo largo de mi vida, no para ganarme la vida con ellos, sino porque mi vocación es esa y me han ido surgiendo a lo largo de la vida motivos y causas por los que hacer documentales. Curiosamente, el último que he hecho, que todavía no lo ha visto casi nadie, y uno de ellos ha sido Ignacio, porque con motivo de esto hace una semana hablamos y le dije, mira, él ha hecho, que ahora vamos a hablar de su último libro, Ropa de casa. Yo acabo de hacer un documental que se llama No sea tu falta, que es también una memoria personal, en este caso audiovisual, porque desde pequeño yo he ido grabando todo lo que pasaba en mi vida, en Super 8 y en todo, y a estas edades, yo soy bastante mayor que Ignacio, pero empieza a surgir la sensación de contar un poco tu vida o de reflexionar sobre ella, de ajustar la memoria, etcétera. Bien, digo eso para justificar por qué han tenido el detalle de invitarme aquí, aparte que también llevo muchos años dedicados al cine, como gestor, programando en el Festival de Cine de Málaga. Llevo creo que 28 años en el Festival de Málaga. Y eso también a algunos como Miguel Ángel Oeste, que está aquí, nos da también una óptica muy potente de cómo va evolucionando el cine y del cine que sobre todo que se hace en nuestro país. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es a hablar de Ignacio Martínez de Pisón, que está aquí conmigo, que yo creo que no hace falta hacer una presentación académica de Ignacio, que ha estado muchas veces en Málaga y que es sobradamente conocido, ni de su obra, ni de tantísimos libros, tantísimos premios. Si alguien lo requiere, hablamos de su currículum y su biografía más adelante. Pero de manera surgirán sus subtítulos, sus novelas y sus adaptaciones al cine, de todo eso de lo que vamos a hablar. Yo quería también empezar por hablar de su último libro, que yo creo que él no lo ha presentado aquí en Málaga. Esto creo que salió en septiembre, ¿no? Ropa de casa, que por cierto ya me adelanto a decir que al final del acto él podrá firmar libros de este y de otros de sus novelas arriba en la librería del museo. Ropa de casa es un libro en el que Ignacio, después de haber recorrido en sus últimas novelas pues lo que se está convirtiendo en su territorio natural, que es la historia de España desde la guerra civil, la posguerra, el franquismo y la transición, de pronto aquí hace un trabajo que no es una novela de ficción, que es claramente una memoria autobiográfica en la que va a recorrer un poco su infancia en Logroño, su primera juventud en Zaragoza y en los años 80 su viaje a Barcelona hacia una tesina, ¿no? Creo que fuiste allí a hacer 2 años de una tesina, ¿no? A estudiar filología italiana y hacer una tesis mientras tanto. Y allí empieza un poco todo su periplo, digamos, de aprendizaje de escritor y va contando un poco toda la galería de personajes y de peripecias que se van cruzando. Es un libro que, aunque parezca una autobiografía al uso, es mucho más que eso. Yo creo que en este libro se reconoce a Pisón en su narrativa, porque leyendo un poco su infancia, por ejemplo, de los primeros años en Logroño, uno está otra vez viendo un relato de infancia de cualquier novela. En este caso es la de él. Pero tiene también esa capacidad, que también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy del cine, de que yo creo que la escritura de Pisón tiene mucho que ver con lo cinematográfico, porque consigue que el lector
esté visualizando constantemente lo que estamos leyendo, ¿no? Yo en este libro, por recordar cosas, a mí se me han quedado grabados cuando cuentas la muerte de tu padre, recién idos a Zaragoza, con 9 años tú, apenas todavía no has cumplido 10 años, y cuentas la noche que tu padre tiene un infarto, que se estaba viendo en la televisión matar a un ruiseñor, tu madre, tu hermano, en fin, cuentas eso de una manera que yo lo estoy viendo. Y como eso también, como cuando cuentas y evocas cuando veías a Carlos Barral en La Espineta, todavía como de lejos, pero cuentas una cantidad de escenas, para mí son cinematográficas. ¿Qué piensas, por empezar ya a darte la palabra, de cuánto hay en tu narrativa que le debe a lo cinematográfico, o por qué esa sensación de que se visualizan mucho, ¿no?, tu narrativa? Sí, yo creo que nos hemos criado ya en una cultura de imágenes y que cuando contamos una historia lo que estamos haciendo es traducir a palabras unas imágenes que tenemos en la cabeza, ¿no? Esa imagen que tú dices de la muerte de mi padre, claro, es una imagen a la que yo no accedí directamente. Es decir, hacía solo un mes que nos habíamos mudado de vuelta a Zaragoza. Mis padres habían comprado un piso al lado del colegio al que íbamos a ir y a principios de octubre del año 70, una noche estábamos viendo una película en el salón, una película sobre la que hubo bastante debate porque mi madre recordaba otra y solo después de muerta mi madre se me ocurrió comprobarlo en la hemeroteca digital y ver que yo tenía razón, que la película que ella recordaba era Los pájaros de Hitchcock y la que yo recordaba era Matar a un ruiseñor. O sea, hay una conexión ornitológica, pero solo eso. Y Matar a un ruiseñor, como mi madre decía que no, que la película que estábamos viendo era Los pájaros, pues yo lo entendía, porque al fin y al cabo Los pájaros es una película de terror que seguramente está recogiendo el terror con que vivió ese momento. O sea, que nos mandó a la cama a los niños cuando acabó la película y al poco rato oyó a mi padre desplomarse en el cuarto de baño. Nosotros estábamos ya durmiendo y yo me imagino a mi madre pues un poco como la Pietà, ¿no? O sea, cogiendo a su marido agonizante en el suelo del cuarto de baño y el terror que debe sentir una mujer joven como era ella, con 5 niños pequeños, todos en las habitaciones alrededor, y coger a su marido que se le muere en unos segundos, en unos minutos. Entonces me imagino yo que el terror concentrado en esos pocos minutos de esa noche de octubre de 1970 hizo que ella cambiara la película que creía que estábamos viendo. Y solo después de la muerte de mi madre se me ocurrió mirar en la hemeroteca digital a ver qué película ponían entonces en televisión española y comprobé que yo tenía razón. O sea, al final era Matar a un ruiseñor. Matar a un ruiseñor, si os acordáis, es una película donde hay un padre perfecto. Que es Gregory Peck haciendo de Atticus Finch, que es un abogado viudo, defensor de las causas nobles, con 2 niños que lo admiran y lo quieren y tal. Entonces, claro, yo pensaba que yo precisamente estaba trasladando a esa noche la fijación del niño que se queda sin padre e imagina un padre perfecto, ¿no? Y era Gregory Peck, que era el padre que todos habríamos querido tener, ¿no? Y resulta que no, que es que esa noche ponían esa película de verdad. O sea, yo le tendría que mandar un WhatsApp a mi madre para decirle, yo tenía razón, ¿no? Pero sí, la imagen esa que nunca vi personalmente, la imagen de mi madre cogiendo a mi padre del suelo o intentando reanimarlo y que se le muriera entre los brazos, es una de esas imágenes de una potencia visual y dramática tremenda, ¿no? Y aunque no hayas visto esas imágenes, luego cuando las transmites al papel, efectivamente todo eso queda y sabes que el lector lo va a vivir, ¿no? Yo creo que tenemos sí esa capacidad de imaginar las cosas porque nosotros ya hemos crecido con la televisión en casa, nosotros hemos crecido con la costumbre de ir al cine, es decir, nosotros no formamos parte de esas generaciones anteriores que vivían en un mundo solo de palabras, nosotros vivimos en un mundo que ya es de imágenes y palabras, ¿no? Y los escritores nacidos en torno al 60 como yo creo que no podemos, aunque quisiéramos, no podríamos desembarazarnos de esa cultura visual que tenemos, que la mayoría de las historias importantes que nos han contado no las han contado con imágenes, ¿no? Porque son las películas que hemos visto en el cine o en la televisión o en las series, ¿no? He leído en una entrevista que te hacían respecto a cuando presentabas este libro
que te decían cómo habías sido capaz de construir tantos elementos basados en la memoria, desde pequeño, de niño, en Logroño, en tus primeros años en Zaragoza, porque realmente hay un nivel de detalle en la escuela, de colegio, esto, lo otro, en los viajes. Y te preguntaban si tú habías consensuado con tus hermanos, habías investigado con tus hermanos y con el resto de tu familia detalles de eso. Y tú decías algo así como que no. O sea, la memoria no es democrática. La memoria no es algo que tenga que consensuarse en un parlamento, ¿no? Sino que uno recuerda las cosas y por el simple hecho de recordarlas ya son verdad, ¿no? Es decir, porque es verdad que las recuerdas así. Aunque luego resulta que no coincide con lo que ocurrió o no coincide con lo que otros recuerdan que ocurrió. Desde el principio, cuando a la muerte de mi madre empecé a tener curiosidad e interés por esas cosas que habían ocurrido en mi familia y que al fin y al cabo pues yo soy producto de todo eso, desde el principio ya me di cuenta de que no iba a poder hablar con mis hermanos y negociar. Yo fui a Segovia, al Archivo Militar de Segovia. Mi padre era militar franquista, en el sentido de que empezó a ser militar tras la Guerra Civil y dejó de ser militar muriéndose antes de la muerte de Franco. O sea, toda su carrera militar transcurre en esos 28 o 29 años anteriores al año 70, por tanto todos durante la dictadura, por lo tanto mi padre era un militar franquista. Pero claro, yo de repente quise saber si mi padre era algo más que un militar franquista. Es decir, si había alguna especie de responsabilidad personal en cosas que formaran parte de la represión, no solo tuvieran que ver con el hecho de que fuera militar, que era evidentemente uno de los pilares del régimen, ¿no? El ejército. Y entonces fui un poco tembloroso al Archivo Militar de Segovia para leer su hoja de servicio y saber qué encontraba. Y yo temía encontrarme alguna cosa fea, ¿no? Pues temía encontrarme, por ejemplo, yo que sé, que hubiera formado parte de algún consejo de guerra en el que se hubiera condenado a muerte a alguien, o que en su juventud lo hubieran destinado a los montes a combatir al maquis o cosas de esas. Y por suerte lo que vi es que no, que mi padre no había tenido ningún tipo de relación directa con nada que fuera una represión militar, ¿no? Que él había sido un militar de oficina y que lo más grave que podía ocurrir es que se le cayera la grapadora al pie, ¿no? O sea, realmente no tuvo una relación directa con ningún tipo de actividad represiva, ¿no? Pero entonces en esa hoja de servicios descubrí una cosa que yo desconocía y entonces fui a contársela a mis hermanos, que es que en el año 52, me parece que es, mi padre mató a un señor porque lo atropelló. Bueno, no, lo mató, fue un atropello con la moto. Sí, un accidente muy pequeñito, pero el hombre, la mala suerte que hizo que el hombre al caerse se diera un golpe en la cabeza y no se murió entonces, sino 20 días después, pero de una lesión producida por el golpe de la caída cuando mi padre le rozó con la moto, ¿no? Y entonces, claro, yo convoqué a mis hermanos para decirles una cosa, pues, que a mí me parecía que era muy grave, ¿no? Saber que nuestro padre sin querer, había provocado la muerte de una persona. Y entonces mis hermanos dijeron, pero bueno, ¿cómo es que no lo sabes? Lo sabíamos todos, aquí nunca se ha ocultado. Digo, ¿vosotros lo sabíais y yo no? Dice, sí, estas cosas se han hablado en casa y nuestra madre lo contaba, que nuestro padre de joven había medio atropellado a una persona y esta persona había muerto. Y digo, entonces claro, la pregunta es, ¿yo lo sabía y me lo oculté a mí mismo para mantener la imagen inmaculada de un padre perfecto? ¿O realmente yo no me enteraba de nada y cuando estos hablaban de esas cosas yo estaba pensando en otras cosas, ¿no? Pero claro, digo, entonces, mira, para mí el recuerdo es que yo me he enterado de esto muchos años después de la muerte de mi padre y justo después de la muerte de mi madre, y no que yo lo supiera desde el principio que mi padre había tenido este incidente con la moto, ¿no? Entonces dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, o sea, no quiero ya negociar nada, yo voy a contar las cosas tal como las recuerdo porque el hecho de recordarlas ya es una verdad, mi verdad, ¿no? Y efectivamente luego me han salido con cosas que sí que son inexactitudes, pero bueno, inexactitudes cronológicas, una cosa que pasó un año, yo digo que pasó otro. Cuando yo cuento que el primer año que hice COU el año que hice COU era el primer año que había chicas en clase y estábamos todos nerviosos y hacíamos muchas torpezas y tal. Y me dijeron, no, si las chicas ya estaban por el colegio 2 o 3 años antes, pues yo no las había visto. O sea, yo solamente empecé a ver chicas cuando hicimos COU.
realmente éramos unos zopencos. O sea, yo me acuerdo la cantidad de tonterías que hacíamos solo para demostrar a los chicos, pues que, yo qué sé, que a las chicas que éramos gente especial, ¿no? Hacíamos combates, cogíamos papel, lo chupábamos, lo mojábamos y luego lo tirábamos, hacíamos unas bolitas y las tirábamos al techo para que se quedaran pegadas, ¿no? Como una especie de estucado. Y era todo para mostrarnos, exhibirnos delante de las chicas, saber quién era capaz de hacer la tontería mayor, ¿no? Y efectivamente hacíamos muchas tonterías. Pero estos recuerdos resulta que también estaban equivocados, o sea, que nosotros no fuimos los primeros que tuvimos relación con chicas, que compartimos aulas con chicas en el colegio de curas en el que estudiábamos, y como esto, pues muchas cosas, ¿no? Así que al final dije, pues nada, yo voy a contar lo que recuerdo, ¿no? Cuando luego hago las semblanzas de las personas con las que tuve relación de amistad en los años 80, con los escritores a los que fui conociendo cuando empecé a publicar, pues también la visión que doy de unos y de otros es muy personal. O sea, cuando hablo de Javier Marías, pues yo hablo de la amistad que tuvimos durante 10 años. Cuando yo hablo de Javier Tomeo, pues yo hablo de ese Tomeo tacaño y maniático y extravagante y al mismo tiempo entrañable, al que yo conocí, ¿no? Yo daba la visión personal. La diferencia con otros libros es que en otros libros intentas ser más o menos objetivo, por ejemplo, cuando investigas un hecho de la realidad, pero en este libro la objetividad sobra. En este libro lo que uno se exige a sí mismo es precisamente ser extremadamente subjetivo, ¿no? De hecho, en el mundo literario que citas, que hay cuentas cantidad de amigos que vas haciendo en todos esos primeros años tuyos, Herralde, Vilas, etcétera, Vilamatas. Con Javier Marías quizás el único con el que cuentas un desencuentro, digamos. O sea, una amistad que tiene un principio y que tiene un final. Pero con los demás casi todos es una relación bastante positiva y de amistad, ¿no? Sí. Cuentas un poco toda la crisis con el tema de Anagrama, con Herralde, etcétera, ¿no? Sí, estos libros, un poco como tu película No sea tu falta, estos libros tienen algo triste que es que ves cuánta gente se ha muerto, ¿no? Claro, yo acabo la historia a principios de los 90, ¿no? Han pasado muchos años y entre tanto han ido muriendo muchas personas. Y los libros de memorias pues son también una especie de repertorio de muertos queridos, ¿no? De personas con las que tuviste amistad y que han desaparecido de tu vida, y por eso siempre hay este pozo triste. O sea, tu película, yo estoy viendo ahí a tu hermano, estoy viendo a tu padre, estoy viendo a tu madre, a la que yo conocí mucho. Y claro, digo, es que es una película que es al mismo tiempo una especie de homenaje a los que no están, ¿no? No sé si el título No sea tu falta también alude un poco a eso, ¿no? No sea tu falta, las personas que faltan, ¿no? Y entonces aquí, como yo quería parar la historia justo cuando ya accedo a la madurez, cuando ya tengo 30 años, cuando ya tengo un hijo, cuando ya me he comprado un piso y soy propietario, esas cosas que te cambian y definitivamente te lanzan al mundo de los adultos, entonces lo que cuento son las personas que desaparecieron, ¿no? Y entre otros está Javier Marías, claro, es una historia ya concluida, pero que en mi caso estaba ya concluida mucho antes, porque realmente fuimos amigos, pero solo 10 años. Esos 10 años empiezan con un encuentro en Asturias, unos encuentros de escritores. Él entonces era un escritor desconocido y yo le había leído todo. Entonces él vio que había ahí un joven que le admiraba y él se sentía muy admirable, porque lo era. Pero claro, solo él sabía que él era el escritor que iba a escribir luego los libros importantísimos que hizo. En aquel momento todavía era un aprendiz de escritor que tenía 3 libros nada más. Y yo le admiraba mucho, lo había leído todo, entonces él me adoptó un poco como discípulo. Y esa relación que tuvimos, que sobre todo era epistolar, porque a Javier Marías le gustaba mucho escribir cartas y postales y tal. Entonces, claro, la he podido reconstruir a partir de esos textos, ¿no? Te he dicho que guardas muchas de esas cartas, ¿eh? Porque pero las guardo. Citas textuales de las cartas. Sí, pero las guardo sin saber. De repente me había olvidado de la cantidad de cartas que tenía de Javier Marías, porque la carta ya no es una cosa de uso habitual. Entonces, de repente pensé, hombre, pues si igual en los libros de aquella época tengo cartas suyas. Efectivamente, empecé a mirar los libros de Javier Marías de los años 80 y principios de los 90, y en cada uno de sus libros estaban las cartas y postales que él me había ido escribiendo desde el libro anterior. O sea que me resultó muy fácil encontrar todo el epistolario de Javier Marías, ¿no? Y entonces vi lo generoso que había sido conmigo, o sea, vi lo generoso que había sido conmigo, dándome consejos, dándome instrucciones, animándome en algún momento por algún libro mío que tuvo malas críticas, diciéndome las cosas que se decían de mí en los círculos literarios y cómo le parecía que algunas eran injustas y tal.
y de repente la última carta ya era en la que decía lo bien que le había ido su primer libro con Alfaguara y un poco pues, diciéndome, en fin, haz lo que quieras, pero tendrías que venirte a Alfaguara y dejar Anagrama. Él acababa de romper, había roto un año antes con Anagrama, habían roto en muy malas circunstancias Jorge Herralde y él tenía esa espina clavada y decidió de forma muy tajante pues prácticamente romper la amistad con todos los de Anagrama. O sea, de hecho es que dijo que no iba a leer nunca más un libro de Anagrama, ¿no? O sea, fue como una ruptura total con la editorial en la que él había estado publicando durante 10 años o 8 años y decidió que no iba a tener ninguna relación con Anagrama y en ese no tener relación con Anagrama pues estaba al final de una amistad. Ya nunca más volvimos a ver muchos años después. Para entonces yo ya ni siquiera publicaba en Anagrama, pero en esos 15 años posteriores ya no tuvimos absolutamente ninguna relación, lo cual es muy raro porque yo no, como tú decías, yo no rompo las amistades, al revés. A mí me gusta mucho conservar amistades a lo largo del tiempo y me parece muy mal que las cosas se rompan. O sea, yo soy de los que creen que los matrimonios tienen que durar para siempre, las familias tienen que llevarse bien, los hermanos no tienen que reñir por las herencias. O sea, ya veis que vivo en un mundo alternativo, ¿no? Y las amistades no tienen que acabar nunca, ¿no? Entonces yo siempre pienso que las amistades... Y es una de las pocas amistades que acabó, la de Javier Marías, ¿no? Luego nos volvimos a ver en la Feria del Libro de Madrid porque había una cosa que nos seguía uniendo, que era fumar. Que a él lo mató y a mí me matará. Y que era que en la Feria del Libro, en la fiesta de Random House, en un sitio, una especie de pabellón moderno que hay al lado del Jardín Botánico del Retiro, con un sitio fuera lleno de unos pavos reales que hacen unos ruidos horribles y que, por muy bonitos que sean, son muy desagradables. No sé, tienen algo muy desagradable los pavos reales, esos ruidos que hacen. Y entonces pues salíamos a fumar, los pocos que fumábamos, y ahí estaba Javier Marías, y esas fueron las últimas veces que lo vi fumando en una de esas fiestas de la Feria del Libro de Madrid. Y entonces nos volvimos a tratar como un afecto ya adormecido, como de dos personas que en su momento llegaron a ser amigas y que luego ya no lo son, pero que no hay que en realidad, como reconociendo que nunca había habido ningún motivo para que esa amistad pues, languideciera, ¿no? Hay una reseña que he leído también sobre este libro, y vamos a ir terminando y pasando a otra cosa, que cita Ana María Iglesias, creo que se llama, en el periódico de Cataluña, ve como una influencia o un paralelismo con Léxico familiar de Natalia Ginzburg, que curiosamente yo había leído hace unos meses, y algo de verdad hay. No, algo no, hay mucho de verdad. O sea, para mí el léxico familiar, con ese tono menor que adopta siempre Natalia Ginzburg, para mí es un modelo de libro. Es decir, porque por un lado es un libro autobiográfico, por otro lado es un libro de un gran valor literario, y por otro lado toca uno de los grandes temas, de los pequeños grandes temas literarios, que es la relación entre los miembros de la familia, las claves secretas que comparten los miembros de esa pequeña comunidad familiar, ¿no? Las expresiones que se usan. Esas expresiones, claro, la palabra, el título viene de ahí, ¿no? De esas expresiones que tienen un valor dentro de la familia, pero que si las sacas de ese ámbito ya no tienen ese mismo sentido, ¿no? Y ella habla muchas veces de la relación con su padre, de las cosas que se decían, ¿no? Y cómo esas palabras o esas expresiones tenían ese sentido concreto y que ellos sabían que significaba lo que significaban, ¿no? Claro, entonces, para mí es un libro que a mí me marcó hace muchos años. O sea, es un libro que Natalia Ginzburg, que estuvo durante muchos años olvidada en España y ahora ha sido muy reivindicada, todos sus libros están otra vez disponibles, pero este libro a mí me marcó en los años 80 cuando lo leí. Y yo creo que además gran parte de los libros míos que tratan de historias de familias, lo que pretenden es evocar esa sensación de plenitud y de gozo que experimenté cuando leí por primera vez Léxico familiar, que para mí es un libro fundacional, ¿no? Y que veo que además luego ha influido en muchos escritores que escriben también historias familiares, ¿no? Ahora mismo he leído una chica de Pamplona, Margarita Leoz, que ha escrito un libro sobre su familia, sobre su padre, y digo, bueno, otro léxico familiar, que me encanta el libro, el de la Margarita Leoz. Elvira Lindo hace 3 años sacó un libro maravilloso que se llama A corazón abierto, y digo, otro léxico familiar. O sea, es la huella que está dejando Natalia Ginzburg es amplísima.
Y, por ejemplo, entre esos códigos familiares hay cosas que sacadas de ese contexto familiar resultan no solo chocantes, sino incluso ridículas. Una tía mía, mi tía María Josefa, que era un poco nuestra segunda madre, estaba casada con un notario y la habían mandado a varios pueblos. Y entonces en uno de los pueblos que estaba en Teruel, que era Calamocha, que es un pueblo donde son un poco brutos, utilizaban una expresión para despedirse que era: si no nos vemos más, ya nos hemos visto bastante. Y entonces esa expresión la utilizábamos nosotros en casa como para decirnos adiós, hasta luego, ¿no? Pero claro, visto desde fuera, dirán, vaya familia de zopencos, ¿no? O sea, vaya familia que se despiden diciendo, si no nos vemos más, ya nos hemos visto bastante. Pues es el tipo de expresiones que en ese ámbito familiar tienen un sentido cariñoso, pero que a lo mejor una persona ajena a ese ámbito no lo percibe así, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que Ropa de casa, que la recomiendo fervientemente, está todo el mundo de la narrativa de Pisón, en este caso en primera persona, pero está ahí todo. Y también está un poco los escenarios por los que van a ir circulando luego sus personajes en sus otras novelas. O sea, todas, ¿no? O sea, Dientes de leche, Derecho natural, El día de mañana, todas. Es difícil que no aparezca Logroño, Zaragoza, Barcelona, la Costa Dorada de Tarragona, ¿no? Quitando Castillos de Fuego, que luego te vas a Madrid, ¿no? Casi todas están ahí, ese escenario. Entonces, es también como recorrer un poco lo que va a ser el sustrato de todos sus personajes posteriores. Y yo empezaría un poco ahora por acercarnos a lo que nos han convocado aquí, a hablar de cine también un poco y literatura, porque lo primero que se lleva al cine de tus novelas es Carreteras secundarias, que además tú eres el guionista. Entonces, una pregunta obligada es cómo abordas tú hacer un guión, o sea, pasar tu lenguaje de una novela a un guión cinematográfico. Fíjate que para mí, escribir el guión de Carreteras secundarias para mí fue ver cumplido un sueño de infancia, porque antes que ser novelista yo aspiraba a dedicarme a algo del cine, como esas fantasías infantiles que dice, bueno, ¿qué quieres ser de mayor? Pues unos quieren ser bomberos, otros quieren ser, yo qué sé, médicos o futbolistas, y yo quería ser director de cine, o por lo menos trabajar en algo del cine, ¿no? Luego ya la vida pues me llevó por otro sitio y la literatura me hizo muy feliz ya desde muy joven, porque poderte dedicar a lo que más te gusta y desde el principio, o sea, desde que tenía 23 años y pensar ahora 40 y tantos años después que toda mi vida me he dedicado a hacer lo que más me gusta y que en principio voy a seguir haciéndolo unos cuantos años más, y eso yo lo considero un privilegio, ¿no? Pero nunca había tenido la oportunidad de hacer nada para el cine, y entonces de repente un buen día me llama Emilio Martínez Lázaro, que se ha leído mi novela, que se la ha pasado David Trueba. Luis Alegre se la pasa a David Trueba se la pasa a Emilio, y en unas navidades de repente ya me encuentro con que este hombre quiere verme y que quiere hablar conmigo porque cree que va a salir una película estupenda. Entonces yo le digo, bueno, mi única condición es que me dejes escribir el guión, algo para lo que llevo tiempo preparándome, ¿no? Porque son cosas que uno aprende a hacer. O sea, tienes que escribir guiones, tienes que analizar guiones ajenos, tienes que saber cómo es la escritura cinematográfica antes de ponerte a escribir un guión, ¿no? Y entonces más o menos me había preparado para ese momento y le dije, la única condición que te pongo es que me dejes hacer el guión, y si no te gusta, no te preocupes, lo rompes y se lo das a otro, ¿no? O sea, que te apetecía a ti hacerlo, ¿no? Yo quería, sí, yo quería intervenir en una obra colectiva. Es decir, en ese momento, año 96, yo llevaba ya 12 años publicando libros, pero para mí todo lo que yo había escrito eran cosas individuales mías, personales, eran novelas en las que nunca había intervenido nadie. Entonces, al revés, yo quería formar parte de un equipo. O sea, hacer algo que no dependiera solo de mí, que dependiera también de un director, de un productor, que hubiera unos actores, que hubiera, es decir, que yo fuera una pieza más en ese engranaje y que el resultado fuera algo que fuera ajeno a mí, ¿no? O que fuera parcialmente ajeno a mí. Y entonces Emilio me dijo que sí, ya la primera versión empezó a parecerle bastante bien y luego fui corrigiendo cosas. David Trueba, que ya para entonces ya era un genio, ahora lo ves mucho más, pues a él le pedí que me asesorara un poco y me ayudó a perfilar algunas secuencias, y al final quedó el guión que quedó y la película quedó pues como quedó, que la he vuelto a ver, y tiene la suerte de que es de esas películas que seguramente no están en el top 10 ni en el top 100, ¿no? pero que no pierde el encanto de la época. Es decir, que 30 años después la ves
y no se te cae de las manos. O sea, hay películas y novelas que caducan como los yogures, ¿no? A los 20 días, ¿no? Y en cambio hay películas que a lo mejor no son geniales, pero que tienen la gracia de que esas cosas buenas que tiene se mantienen vivas durante muchos años y que se puede volver a ver 30 años después como el primer día. ¿Y estuviste en el rodaje? Estuve en el rodaje y entonces descubrí que efectivamente los escritores somos un estorbo, ¿no? Porque hay quien piensa, la gente se teme que vayas ahí a fiscalizar algo, porque los actores quieren meter sus morcillas, porque el escritor, el director también ha cambiado alguna cosa, y dice, a ver si me va a montar un escándalo aquí porque he cambiado algo de sus diálogos o de sus escenas o tal. Y no, yo iba ahí porque tenía ganas de ver cómo era un rodaje. Luego ya sabes tú cómo son los rodajes, que son la cosa más aburrida del mundo, ¿no? Es esperar. Y la elección de los dos personajes principales, Fernando Ramallo y Antonio Resines, tú no tuviste nada que ver, lógicamente. No, yo en eso, es que en esas cosas yo prefiero no meterme. Yo creo que es como si yo le estuviera diciendo al cirujano que me opera del apéndice, diciéndole, recorte un poco más, ¿no? Yo creo que el director de cine es el que sabe hacer las cosas, el que sabe elegir los actores y el que sabe elegir los técnicos. Yo en eso nunca me he metido. Y en este caso, además, me parece que los personajes estaban bien. Ese año que se rodó Carreteras Secundarias, Antonio Resines había hecho su primer papel dramático con Ricardo Franco. ¿Cómo se llama aquella película? La buena suerte. La buena estrella. La buena estrella. La buena estrella, y de repente descubrimos que Resines no que fuera un buen actor, descubrimos que era un actor. O sea, por primera vez Resines dejaba de hacer de Resines, del personaje así gamberrete, madrileño, simpático, pero que siempre hacía el mismo papel en comedia madrileña, ¿no? Y entonces ahí tenía una capacidad dramática realmente impresionante en La buena estrella. Y en Carreteras Secundarias también, porque es un personaje que oscila entre la comedia y el drama, pero la parte dramática de Resines está muy bien también. Lo que pasa es que fue un poco eclipsado su papel por el de La buena estrella, donde yo creo que efectivamente ahí hizo un trabajo estupendo, ¿no? Pero yo jamás me pondría a decirle a un director qué personajes, qué actores tiene que contratar, que creo que es su trabajo. ¿Y la otra versión de Carreteras Secundarias en francesa? Bueno, eso fue porque el director, que se llama Manuel Poirier, que era un director que hasta que llegó a mi libro había tenido mucho prestigio, porque la verdad es que luego ha hecho muy pocas películas. Ya. Era un director del que se habían estrenado bastantes películas aquí. Él fue el que descubrió a Sergi López en Francia y con el que hizo varias películas, western y otras que funcionaban bastante bien en el pequeño circuito de las películas, digamos, de arte y ensayo. Y entonces este hombre, un día en una librería francesa, leyó la traducción francesa de Carreteras Secundarias y decidió que iba a hacer la película. Entonces nos escribió y le dijimos, pues es que ya está hecha la película. Dice, no, peu importe, no me importa, ¿no? Yo la quiero hacer, aunque ya haya una versión que no quiero ni siquiera ver, ¿no? Entonces efectivamente hizo una versión muy suya, muy diferente y muy francesa en el sentido de la frase esa famosa de que el cine francés, las películas francesas son aquellas en las que oyes crecer la hierba, ¿no? Pues en esta película se oía crecer la hierba sin parar, ¿no? O sea, era muy lenta, pero estaba todo al servicio de una cosa bonita que hay al final. Es como una película que tiene solo un gran momento, que es el final, y los 90 minutos previos son los preparativos para ese gran momento, un abrazo. Si tuviera que elegir entre las dos, yo para mí prefiero la otra. La española. No porque yo haya sido responsable del guión, sino porque me gusta mezclar esas cosas de drama y humor. O sea, no me gustan los dramas que son solo dramas. Me gusta pensar que la literatura y el cine tiene que reflejar la vida con todos sus componentes. Y entre los componentes de la vida también está la felicidad, y está la risa, y está la alegría. Y eso también tiene que estar presente en las películas. Y más adelante, ya sin ser una obra tuya, te metes en hacer un guión para Martínez Lázaro, que es Las 13 Rosas. Sí, pero esto fue, en realidad, ahí nos juntó Pedro Costa, el productor, que fue el que tuvo la idea de que se podía hacer una película sobre la triste historia de las 13 chicas fusiladas en agosto del 39, solo por su militancia política. Y entonces primero me pidió a mí el guión, y cuando ya estaba el guión muy avanzado, entonces fue cuando le encargó a Emilio que lo hiciera. Yo creo que esa película está bastante bien, o sea que sigue teniendo ese componente dramático que sigue funcionando,
funcionó mucho en su momento, la gente salía llorando del cine, recuerdo, o sea, hubo un gasto de Kleenex esas semanas por encima de lo normal gracias a la película, ¿no? Y yo precisamente le decía a Emilio, no nos hemos pasado un poco con el final, no estamos haciendo demasiado drama con esta cosa. Y dice, no, Pisón, no, que llore la gente, que lloren, ¿no? Hombre, siempre es muy triste ver que fusilan a gente inocente. Cuando esa gente inocente son chicas y son guapas, es mucho más triste, ¿no? Y si encima lo dirige Emilio Martínez Lázaro y te tiene con la escena del fusilamiento y mientras están en capilla, cuando las llevan a las tapias del cementerio y tal, son 15 o 20 minutos, de llorar y llorar, ¿no? Y al final yo creo que el gran éxito de esa película es, del mismo modo que lo bueno de la otra película era Un abrazo, en esta película era también los preparativos para tener 20 minutos de desahogo emocional, de catarsis por ver la injusticia que han sufrido esas chicas, ¿no? Esa película también me interesaba a mí porque yo ya estaba en la época en la que estaba investigando un poco el pasado de España y me había marcado como objetivo pues contar un poco la historia del siglo XX, o por lo menos de los años más convulsos del siglo XX hasta el final del siglo, ¿no? Y yo ya llevaba un tiempo trabajando, pues investigando cosas, ya había escrito Enterrar a los muertos, que cuenta una historia que transcurre en la guerra y un poco después, y entonces digamos que estaba bastante familiarizado con esa época y no me resultó difícil pues contar esa historia de esas 13 chicas. Ya. Y ya ibas conociendo un poco lo peculiar que es cuando se habla de cine y literatura, la narrativa cinematográfica y sus grandes diferencias con lo que es escribir un libro tú en tu casa, ¿no? Quiere decir que en el cine, eso que tú has dicho, emocionar, también tiene a favor la música, unos actores, una serie de elementos que no tiene la literatura, ¿no? Y ahí quería llegar yo con otra obra tuya importante, que es El día de mañana, que te la compran, digamos, para hacer una serie y en la que tú ya no tienes nada que ver con el guión. El guión lo van a hacer Mariano Barroso y Alejandro Hernández, ¿no? Sí, de todas las novelas que he escrito es la que me parece más complicado de adaptar, porque es una historia en la que 12 o 13 personas hablan de otra persona a la que en algún momento conocieron, que era un confidente de la policía. Y en ningún momento el protagonista cuenta su historia, sino que son testimonios de personas que entre ellos tampoco se conocen y que cada uno cuenta una parte de la vida o una faceta de la vida, una visión de la vida de este confidente. Por lo tanto, es una historia que no tiene un desarrollo clásico y no tiene un desarrollo fácil de adaptar, que sería pues lo normal sería coger una novela que tenga un planteamiento, nudo y desenlace con sus diferentes giros y tal. Y no, esto es una novela que se va para diferentes sitios y cuando me dijeron que lo iban a hacer dije, bueno, a ver qué sale de aquí, ¿no? Pero estos es que son muy buenos, Mariano Barroso y el guionista suyo habitual, Alejandro Hernández, porque desmenuzaron toda la novela, supieron coger el eje central de la historia, renunciaron a algunos personajes que por sí mismos no aportaban nada a ese eje central y enriquecieron la historia con alguna invención suya, con lo típico de un personaje que en la novela es muy poca cosa, pero de repente cuando te pones a escribir para un guión, de repente ves que tiene más posibilidades, o al revés, otros que en la novela tienen un protagonismo grande, pero que en una película o en una serie no lo tienen, ¿no? Tenemos la suerte los novelistas de que existen ahora las series de televisión, porque claro, si escribes novelas tan largas como las que estoy escribiendo yo, ningún largometraje es posible, porque saldrían largometrajes como The Brutalist, de 4 horas, ¿no? Y por suerte ahora se pueden hacer series de 6, 10, 13 capítulos y todas las novelas estas largas como las que yo escribo pues se pueden adaptar de manera razonable, o sea, manteniendo un ritmo, contando toda la novela o gran parte de la novela. Y esto se lo debemos al fenómeno de las series, porque de otra manera El día de mañana habría sido imposible adaptar para un largometraje. Es decir, habría sido un largometraje inmenso. Es una buena adaptación, creo yo. Es muy buena adaptación. Y además tiene a favor también un reparto muy bueno, ¿eh? O sea... Sí, ahí descubrieron, un poco para el gran público, a un actor que ahora trabaja mucho, que es Uriol Pla. Sí, maravilloso. Que es buenísimo, pero del que realmente sabíamos muy poco, porque había hecho papeles pequeños. Y en realidad fue también el relanzamiento
de Mariano Barroso, que había tenido una carrera muy buena al principio, luego todo se había oscurecido un poco. El año que estuve yo aquí de miembro del jurado del Festival de Málaga, pasaron una película suya muy buena, pero que no tuvo ningún éxito, que se llama Todas las mujeres, ¿te acuerdas? Que había sido una serie que la reconvirtió en una especie de largo, sí. Y es una película buenísima, pero por lo que fuera, en su momento no llamó la atención y de repente pues le encargaron El día de mañana y lo hizo tan bien que ahora le sobran los proyectos y además es un hombre que yo creo que todo lo que hace lo hace bien, es muy buen profesional y todas las series que ha hecho después, Los Farad, La línea invisible, aquella de los comienzos de ETA, todas las series que he visto después, todas están bien hechas. O sea, es un hombre que sabe rodar, que sabe escribir y que sabe dirigir. En El día de mañana está bien reflejada una cosa que está en tu narrativa y es que tus personajes no están buscando empatizar con el público, con el lector o con el espectador. No los juzgas, son todos siempre de dudosa moralidad, de dudosa, ¿no?, actitudes. Es que sobre todo no son personajes admirables, ¿no? Eso. Es decir, no hay nadie que sea perfecto, nadie que digas, bueno, un ser superior, por fin aquí estoy viendo a alguien que es un modelo de conducta. No, al revés. Es una novela picaresca prácticamente. O sea, sí, pero que en la película que tú no estás acostumbrado a ver con quién me identifico, con quién con quién voy, ¿no? No. Pero sí que te identificas con una persona que es la chica, ¿no? Sí. Aura Garrido, Sí. aquel papel interpretado por Aura Garrido. Porque es la buena, porque es la inocente. La víctima. Es la víctima. Sus padres murieron en la criada del Vallés cuando ella era una recién nacida y es una chica que tiene que salir adelante medio adoptada en casa de unos tíos suyos. Y entonces, digamos que todo lo que sabemos de ella nos predispone a su favor y efectivamente luego va a ser una persona recta y creativa e interesante. Lo que hacen en la serie es cambiar el personaje y hacerlo más... su amor es de verdad, no como en mi novela, que él es un pícaro que está dispuesto a aprovecharlo todo y a vender a comerciar con sus sentimientos. Porque claro, en el momento en que tú te conviertes en un confidente de pago de la policía, pues eres una persona que está comerciando con sus amistades, porque tú te haces amigo de gente solo para sacarles información que luego vendes a la policía, ¿no? A la policía franquista, a la brigada político-social, ¿no? Entonces una persona así es una persona que tiene desestructurado su sistema de afectivo, ¿no? Porque cualquier amistad que entables solo tiene una finalidad comercial, porque vas a vender toda la información que le saques a esa persona, ¿no? Incluso su relación medio amorosa con la chica, pues también en la novela es un poco más turbia, Sí. ¿no? Y en cambio, en la serie lo que hace Mariano Barroso es mantener dentro del corazón de este personaje turbio una llama de inocencia. O sea, que todavía hay una cosa bonita que es que sigue creyendo en un amor puro hacia esa chica y que ese amor va a ser imposible, pero que el sentimiento suyo sigue siendo puro. Y entonces eso yo creo que no está mal pensado, porque al fin y al cabo nos habla de la complejidad del ser humano. O sea, que son personajes a los que odias y quieres a la vez. Hay cosas que te repugnan de esos personajes, pero hay cosas que no puedes dejar de valorar y de querer, ¿no? Pensaba yo que ¿Y por qué no hablas de tus series? eres de una tus persona, documentales. eres una persona muy, muy bien relacionada con el mundo del cine, es decir, contenta con tus adaptaciones, Bueno. te llevas bien con el mundo del cine. No lo digo muy lejos de aquellas polémicas de Javier Marías con Querejeta o de Marcé, O de Marcé. que decía que todas sus películas eran malas. Decía, es que no me gusta, es que son malas. Pero lo gracioso de Marcé es que todas las adaptaciones que se hicieron de sus novelas, todas las condenó por malas, ¿no? Todas. Pero particularmente las que hacía su amigo Vicente Aranda. Sí. Y al final acabó haciendo Que hizo cuatro o cinco. Cuatro. Entonces yo le decía a Juan, hombre, si no te gusta Vicente Aranda, no le venda los derechos. Porque le vendiste una, no te gustó, y luego le vendiste otra, no te gustó, y luego le vendiste otra, no te gustó, y aún le vendiste una cuarta. Y decía, sí, pero me da lo mismo, es muy malo, es que... Entonces tenía una discusión que le decía a Juan Marcel, le decía a Vicente Aranda, es que, Vicente, es que tú no eres John Ford. Y dice, tampoco tú eres Flaubert, le dice el otro. No, Vicente Aranda en un festival de Málaga le contestó abruptamente también, en ese sentido, diciendo... Hombre, yo creo que al final Vicente Aranda se debió de cansar de que siempre pusieran mal todas las películas Juan Marcé, ¿no? Y habían tenido mucha amistad, pero yo creo que esa amistad al final se rompe cuando ya
4 veces haces películas con las novelas de Juan Marsé y las 4 veces el autor sale decepcionado y lo dice públicamente, porque además Juan Marsé no se callaba, ¿no? O sea, Juan Marsé lo aireaba sus opiniones, ¿no? Y no le importaba nada hacer daño a quien fuera, ¿no? Vicente Aranda realmente hizo muy buenas películas, pero no son las que están basadas en las novelas de Marsé. Yo creo que Amantes, por ejemplo, es una película estupenda. Yo creo que El Lute Camino a Revienta es una película estupenda. Y hay alguna otra, pero me parece que las 4 que hizo con novelas de Marsé eran bastante flojas. Bueno, y la primera que hizo Gonzalo Herralde, de Marsé... Pero no estaba tan mal. No, para mí no estaba tan mal. No estaba tan mal. Lo que le molestaba a Marsé era que o sea, el que llevaba el vestuario era Antoni Miró. Y entonces, claro, eran todos unos charnegos y unos clase baja, pero eran todos muy guapos y muy elegantes, ¿no? Y entonces eso no le gustaba a él, porque Juan Marsé, en el fondo, por lo que veía, era a la gente que él había conocido de joven, que robaban motos, que eran kinkis y tal, y veía a unos tíos estilizados que parecía que estaban en la pasarela Cibeles. Yo no la he vuelto a ver, pero la recuerdo con agrado, esa película, ¿no? Es que yo creo que estaba bastante bien esa película. Y aún así a Juan Marsé pues, le disgustó mucho, sí. Bueno, ya está pendiente, porque eso se ha publicado ya, que el último libro, el celebrado libro de Pisón, de Castillos de Fuego, esa obra magna y enorme, que no podría ser una película corta, está previsto que se convierta en una serie, ¿no? Está trabajando ahora un guionista así bastante prestigioso, y lo que pasa es que, claro, es un material tan grande y el presupuesto tiene que ser muy elevado, porque estamos hablando de una historia que transcurre entre el año 39 y 45. Imagínate el dinero que cuesta en una cosa de época de eso, sí. Vestuarios, en efectos digitales, en exteriores, en coches, ¿no? El otro día vi, porque yo no había visto en su momento La Forja de un Rebelde, que hizo Mario Camus en el año 90 y que está ahí en la plataforma esta de RTV Play. Y yo me quedaba alucinado, porque claro, ahora con los efectos digitales tú puedes reconstruir el Madrid bombardeado del año 39 y es, bueno, relativamente barato, ¿no? Pones cromas por todas partes y luego eso te lo hacen en el laboratorio. Pero es que en esa serie es todo. Madrid, han reconstruido la Gran Vía de Madrid para sacar unos bombardeos y ves que no es la Gran Vía, pero que se le parece mucho, y vas viendo muchas calles de Madrid y digo, bueno, en aquel momento fue la serie más cara de la historia de la televisión española, ¿no? Eran 6 capítulos, pero decías, esto ahora mismo un productor no te lo acepta, porque es para medio minuto de película, ha reconstruido unas fachadas de la calle Mayor de Madrid y que no vuelves a utilizar nunca, eso es imposible, ¿no? Y claro, ahora es verdad que con los efectos digitales es mucho más barato, o sea, es posible hacer esas películas de época sin las grandísimas inversiones que supondría ahora hacer, pues, como con las técnicas de La Forja de un Rebelde. Bueno, y como para ir terminando, en general, ¿tú cómo ves ahora mismo el cine en España, para quedarnos por aquí sin irnos más lejos? No solamente en cuanto a adaptaciones literarias, que las sigue habiendo muchas, hace poco fue la de Coixet, por ejemplo, la película de Sara Mesa, ¿no? Y tantas. Los Destellos mismos de este año está basado también en un... Para mí es la mejor película de este año y me parece muy injusto que no esté entre las finalistas de los Goya. ¿Verdad? Los Destellos... Yo también coincido contigo. Sí. Pero ahí va. Es que yo creo que hay un problema, y que también ahí abro un poquillo, si queréis, el debate para preguntas. Yo creo que el cine español, y es algo que hemos comentado Miguel Ángel y yo, que tenemos no sé si la suerte o lo que sea, de ver centenares de películas españolas todos los años, hay una cosa que se está generando como problema, creo yo, en el lenguaje del cine, y es la sobreabundancia de música, por un lado. O sea, hay una música que parece que trata al espectador como de que se va a asustar si no hay música. Es que lo digo porque Los Destellos, por ejemplo, es de las pocas películas que no hay música. No, un paso doble, ¿te acuerdas? Exactamente, un paso doble, pero que forma parte de la historia. Que forma parte de la historia, no es extradiegético. Y lo de la música es un problema, vamos, tremendo, pero en buenas películas, incluso la de Almodóvar, que tal, la música me da dolor de cabeza, de tanta música. Y otro problema de la narrativa del cine español actual es guiones, que no sé si es que también ahí se ha metido un elemento, que es que
todo está pensado para que luego vaya a plataformas, y el tema de las plataformas es que va a todo el mundo, y como va a todo el mundo tiene que ser el nivel baja un poquito, guiones muy explicativos. O sea, películas en las que desaparece lo sutil, desaparece la elipsis, desaparecen los silencios, todo muy machacado. Entonces, esos dos elementos están haciendo mucho daño últimamente al cine. Claro, luego los que se atreven a no hacer eso, pues a lo mejor tienen menos éxito comercial, porque la línea va por el otro lado, ¿no? Fíjate que mis dos películas favoritas de este año, españolas... Hemos coincidido con los destellos. Pues la segunda, no sé si la has visto, pero también es maravillosa, que es La Casa. Sí. Que está basada en un cómic de... La Casa la pusimos aquí en Málaga. La pusiste aquí, en un cómic de Paco Roca. Es que la defendió mucho Miguel Ángel. A mí, pues lo que tú dices de que falta sutileza, en esas dos películas todo es sutileza, ¿no? Claro. Y los dos son adaptaciones libres de dos textos. Uno es un cómic y el otro es un cuento de Aide Rodríguez, que lo lees y es diferente de la película, ¿no? Y en los dos casos lo que ves es precisamente, no sé ni quién es el director de La Casa, por cierto, porque no Alex Montoya. es que no lo conocía yo, este hombre. ¿Cuál? Yo es que no había visto ninguno así. Ya buscaré. Porque a la otra, a Pilar Palomero sí que la había seguido, Sí. porque me parece una directora maravillosa. O sea, porque ya Las Niñas y La Maternal me parecieron dos películas Pero me parece estupendas. esta la mejor, fíjate. Esta es la mejor, Esta es la porque mejor. aquí ya demuestra que es capaz de adaptar una idea ajena, ya no tiene que ver con su infancia, no tiene que ver con su... Sí. Lucas. Es que... En cambio, pues las que han llegado a la final, pues segundo premio triunfó aquí. Y a mí es una película que no me interesó nada. Yo lo siento porque la historia de un grupo musical que consigue grabar en Nueva York... A mí sí me gusta. No, ya lo sé. Además hay una historia alrededor de la película que es muy dolorosa y que seguramente esa aparte. ese dolor impregna. Las otras, ¿cuáles son? La de Paula Ortiz, que me parece como siempre un poquito teatral, ¿no? Es decir, siempre es como, por rehuir el realismo, acaba haciendo cosas muy Ya coreográficas. que estamos hablando aquí, que no nos oye nadie, yo también me diré que hay dos películas que están en las quinielas de los Goya, que son mañana, por cierto, que me parecen un pelín. Sobrevaloradas. Sí. ¿Cuáles? Con las dos catalanas, o sea, 47. y La Casa en Llamas. Casa en Llamas, bueno, es que empieza ya con... Bueno, a mí me hizo mucha gracia y me gustó mucho, pero es verdad que empieza ya con una cosa inverosímil Exactamente. y ya no te acaba de tragar nada. Dejar ¿no? ahí... Y el 47 es un pelín demasiado emotiva para mi gusto. Es decir, pelín demagógico. sí. La Infiltrada, que es la quinta película que está entre las 5 finalistas, es, yo creo que la mejor de esas 5, pero es un poco lo que tú dices. Es como una película hecha ya con la idea de que se puede vender al extranjero, de que triunfan las teles. Que soy un poco más mayor que tú, no sé. Yo que vivía esa época que retrata ahí, yo no me la creía la película. Yo no me creía los etarras, ni me La creía- Infiltrada. Sí, Me bueno, costaba sí, creérmelo, sí. Pero bueno, reconozco que es una película, y además celebro que tenga el éxito que ha tenido, porque es una película que habla de cosas importantes, ¿no? Sí, además, bueno, el personaje maravilloso, la chica Carolina Juste es una Sí, impresionante. actriz excepcional y la película se ve muy bien, tiene mucho ritmo y habla de cosas pues, que todavía forman parte de nuestra memoria cercana y que es muy doloroso recordar las cosas que ocurrían hace solo 20 años en el país. Bueno, pues vamos a abrir un turno de preguntas durante unos minutos. Se han hablado de muchas cosas y ahora es vuestro turno. Pasáis aquí, ¿no? Gracias. Bueno, estupenda la conversación. En realidad, desde el principio estaba pensando en una pregunta bastante retórica, que es ¿por qué surge, qué te motiva en este momento de tu vida a escribir este último libro sobre las memorias? Pero lo que pasa es que inmediatamente vi el Aleph, es decir, hablaron de Nadella Ginsburg y tú hablabas de la experiencia, como influencia, tú hablas de la experiencia de lo que pasó con tu padre y pensé en Patrick Modiano, que también tiene un libro llamado El libro de familia, donde habla también de la ausencia de su hermano niño que muere y cómo lo marca en toda su literatura. Inmediatamente después hablaron de las adaptaciones de uno de tus libros al cine, llevado por el francés Manuel Poirier, y Manuel Poirier también había adaptado un libro de Patrick Modiano. Y además Manuel Poirier es francés, pero nació en Perú. Para que veas. Y vuelvo a mi pregunta retórica. ¿Por qué en este momento de tu vida, o cuando escribiste este libro, por qué en ese momento?
Porque había muerto mi madre. O sea, creo que cuando muere alguien tan importante en la vida de una persona, algo se remueve ahí que es... no solo muere una persona, muere una época, mueren unos contactos, mueren unos recuerdos compartidos, muere el contacto, el enlace con otras personas del pasado y de repente tienes como la necesidad de retener algo, de retener eso que ves que se te está desapareciendo entre los dedos, ¿no? Y fue casi automático, o sea, morirse mi madre y empezar a pensar yo en recuperar ese pasado, en retener las cosas de ese pasado que empezaba ya a difuminarse, y la única manera que tenía de hacerlo era, pues igual que otros escanean fotos, que es una reacción muy normal cuando se muere tu madre, tu padre, de repente empezar a escanear fotos pensando que la foto en papel se va a estropear, pero que la foto escaneada ya es para siempre, ¿no? Como los diamantes. Y entonces, pues lo mismo, igual que otros escanean fotos, mi manera de retener ese pasado era ponerme a escribir. Tú hablabas de Patrick Modiano, que claro, también es una de las referencias para mí, pero él habla siempre, tiene un mundo muy limitado y al mismo tiempo muy rico, ¿no? Y sin embargo el libro que más me gusta suyo no es en el que habla de esa figura paterna siempre huidiza que aparece aquí y allá y a la que está dando vueltas constantemente, sino un libro que también me marcó, pero a la hora de elegir escribir libros de investigación histórica sobre el pasado, que es Dora Bruder. ¿Te acuerdas de ese libro? En Dora Bruder lo que hace Patrick Modiano es, mirando periódicos de la época de la ocupación, de repente ve un anuncio que pone Disparu, Dora Bruder, niña de 12 años, no sé qué. Y entonces, como la dirección que pone no está muy lejos de donde él vive, decide pues investigar, a ver en los colegios del barrio, en los institutos del barrio, y va recopilando datos sobre esa niña judía misteriosamente desaparecida un día del año 42 o 43. Y al final lo que acaba contando es pues, la historia típica de unos judíos franceses que acaban en el velódromo de invierno, y del velódromo de invierno los mandan a un campo de exterminio y ahí desaparece la familia Bruder al completo, ¿no? Y lo que nos da a entender ahí el libro es que ninguna vida queda sin dejar huella. O sea, todos dejamos alguna huella en algún sitio, en algún registro, en un expediente académico, en un historial médico, ¿no? Es decir, que incluso las vidas más pequeñas e invisibles, como la de una niña desaparecida con 10 o 12 años, incluso de ella se puede rastrear la historia y a partir de esos detalles recuperar todo un mundo, ¿no? Y ese mundo pues era nada menos que el mundo de los judíos que poco después iban a morir en un campo de exterminio, ¿no? En primer lugar, gracias por el debate o la charla. Quería hacer una pregunta de por qué en la literatura, pongamos española y sobre todo en el cine, uniendo los dos temas, cada vez es más frecuente los temas autorreferenciales. Curiosamente, en los autores literarios son autores que habitualmente ya tienen una trayectoria y, como usted en un momento decide, porque se ha muerto su madre, hacer un libro autorreferencial, pero en el cine español me parece lo contrario, que los directores y directoras noveles tienden mucho a la autorreferencia. ¿Es por falta de creatividad? ¿Es más difícil inventarte una historia en el cine que vas a hacer tu primera película que sacar lo que tienes dentro? Porque personalmente yo prefiero casi que me cuenten una historia y no, salvando su caso, que me cuenten su vida, ¿no? Y un matiz, La Virgen Roja no está entre las nominadas. ¿No? No. Se piensa que es por una cuestión en la que mejor no hablar tampoco. No, pero no está entre las mejores por tema de que no sé si es por la plataforma o... Sí, es verdad, la que está es La Estrella Azul. La quinta es La Estrella Azul. Es que claro, cuando uno empieza a escribir, lo que hace es escribir de las cosas que sabe y que tiene más cerca, y lo que tiene más cerca es tu vida, tu infancia, tu juventud, y al final casi todos los primeros libros suelen ser libros autobiográficos, ¿no? Y muchas veces las películas también son autobiográficas. No sé si os habéis dado cuenta que en los últimos años hay un género nuevo que se llama familia burguesa catalana que pasa
las vacaciones en su casa Lampurdán. Digo, otra vez, ¿me vais a volver a contar lo mismo de una familia? Un amigo nuestro del comité de esto dice, esta es la misma directora que tiene varios nombres. Es que yo me acuerdo que me gustó mucho de Mark Coy hace ya 10 o 12 años, una que se llamaba 3 días con la familia. Y a partir de esa película dices, es que son todas un poco iguales, ¿no? Incluso, incluida Casa en Llamas. Es decir, que son películas que todas tienen su encanto, todas son diferentes, pero dices, pero siempre es el mismo esquema. De verdad, a nadie se le ocurre contar otra cosa. Bueno, pues a veces también se cuentan otras cosas, ¿no? Pero en esos casos es que yo creo que cuando empiezas, necesariamente tienes que sentir algo consistente que contar, ¿no? Y contar lo que está cerca de ti es mucho más sencillo. Lo que pasa es que las vidas dan para muy poco. Una vida normal de alguien de clase media, pues es que no puedes contar muchas cosas. En los libros ahora proliferan las novelas autobiográficas o los libros autobiográficos en los que se habla de algún trauma. Es como si no se pudiera contar una vida si no te ha pasado algo malo, si no has tenido, yo que sé, una depresión posparto o un problema serio con las drogas o tal. Y a mí me parece que no, que la literatura también está, o sea, que las autobiografías también sirven para celebrar, pues, la maravilla de haber vivido y de decir que la vida tiene cosas muy bonitas y de no quejarnos. A veces, bueno, yo es que no tengo ningún motivo de queja porque la vida no me ha ofrecido ninguna posibilidad de quejar, todo me ha ido bien en 40 años, ¿no? Es decir, solo faltaría que encima yo aquí empezara a quejarme de que yo qué sé, de que me maltratan, pues, no sé, por mi sexualidad o por mi, yo qué sé, ¿no? Es decir, lo último que haría yo sería el victimismo, pero es que jamás he sido víctima de nada. Evidentemente no tendría ningún motivo para hacerlo, pero parece que si no te adscribes a un grupo de víctimas, el que sea, no tiene sentido que escribas un libro, ¿no? Y a mí me parece que no tiene por qué ser así. No tienes por qué contar una gran depresión, no tienes por qué contar ese gran trauma que tienes pues porque tu abuelo republicano lo fusilaron y no sé qué, ¿no? Es decir, a veces la vida también vale la pena contar las cosas bonitas, que son muchas, ¿no? Bueno, a mí lo único que me jode la vida es que es muy corta. O sea, yo tengo 64 años y ya estoy viendo los últimos capítulos ahí delante de mí y digo, no me fastidies con lo maravilloso que es todo, ya me quedan, ¿cuántos años me quedan? ¿16? 16 años más o menos, en el mejor de los casos, ¿no? Porque encima fumo y bebo, o sea, yo igual no me quedan ni 5. Voy a contestar yo por la parte que preguntabas de las películas de ahora y de cine. Es cierto que prolifera mucho ese cine que dices y la broma que ha dicho es muy pertinente Pisón, de las directoras catalanas que han abundado mucho en ese género de su mundo de infancia, de su familia, burguesas, etcétera. Pero a mí esto de rechazar un cine en favor de otro, o sea, la ficción pura, que no haya nada personal, tanto en cine como en literatura, a mí me parece un debate un poco tonto, en el sentido de que a mí lo que me importa es que lo que yo vea no me lo cataloguen si esto es autobiográfico, si esto es autoficción, si esto es ficción pura, si esto es negro o blanco. Lo que quiero es que me emocione y que tenga talento. Porque es que se puede contar una historia personal y puede ser decir, pues qué coñazo, a mí no me interesa, o puede emocionarte y ser una obra con mayúsculas. Yo creo que la clave, aunque parezca muy evidente y muy obvio lo que digo, es talento y capacidad para emocionar. Pero en definitiva lo que sí creo, porque a lo que preguntabas hace unos minutos, es que se hace muy buen cine en España. Es decir, ahora nos ponemos un poco tiquismiquis con estas películas que algunas no nos parecían tan buenas como... Su amigo José Antonio Garriga Vela no piensa lo mismo. José Antonio Garriga Vela, ¿no? Qué discrepante es el hombre. No, yo creo que el nivel que se está viendo en el cine español es razonablemente alto y que cada año hay una docena de películas que valen la pena. Y tampoco vamos a pedir que esto sea Hollywood, esto es España, es un país mediano o pequeño. ¿Más preguntas? Por cierto que las películas americanas de este año me parecen todas un horror. O sea, Emilia Pérez me parece el bodrio de los bodrios. La sustancia me parece la cosa más indigerible del mundo. The Brutalist, que es una gran obra al principio, acaba siendo una tontería. Y digo... No abramos ese melón ahora, ¿eh? Hola, ¿qué hay? Mire, las obras que más me han impactado de usted son los dos ensayos. Uno sobre Filek, el colega que engañó a Franco,
y sobre todo la investigación de John Don Paso sobre su amigo el periodista que se cargaron los rusos. José Robles. Robles. José Robles. La primera pregunta, si a usted lo que pueden considerar a lo mejor autor de izquierda, ¿esa obra sobre Rusia y tal le causó algún problema? Y por otra parte, ¿no serían grandes películas o grandes documentales ambas obras? A mí me han impactado las dos. Bueno, decirle que están haciendo una, ahora le estaba contando a Moisés, van a hacer un documental y encima me han pedido a mí que haga un poco de Richard Attenborough, que vaya un poco contándolo todo, ¿no? Y sí, les he dicho que sí, porque me gusta mucho esa historia y me parece que es poco conocida, esa historia de un estafador austriaco que aparece por aquí y acaba engañando a Franco con una gasolina que no es una gasolina sintética, que solo es agua del río Jarama con unos extractos vegetales, ¿no? Y al final, eso sí se va a hacer, vamos, están ya preparándolo y se hará relativamente pronto. Y lo otro, lo que pasa es que lo otro es un poco de dominio público, porque la historia de José Robles no la descubrí yo. Es decir, yo más o menos yo conté cosas que no se sabían. Es genial el ensayo. Enterrar a los muertos, muchas gracias. Pero claro, la historia de José Robles ya aparece en las biografías de John Dos Passos, incluso en algún otro investigador le había contado cosas. Es decir, que si alguien quiere contar la historia de José Robles, no tiene por qué pagar derechos, porque esa historia es de todos, ¿no? Yo lo he investigado, yo investigué la parte española. Claro, lo que se había contado en Estados Unidos era sobre todo en qué medida el caso Robles, un republicano asesinado por republicanos, afectó a la amistad entre John Dos Passos y Hemingway, que cada uno de los dos respondió de diferente manera. John Dos Passos como un amigo al que matan a su amigo español, y entonces para él lo más importante era averiguar la verdad, ¿no? Porque había que saber lo que había ocurrido con ese señor, con Robles, al precio que fuera. Mientras que para Hemingway, que en ese momento pues lo que pensaba era que había una prioridad que era ganar la guerra, la República, ¿no? Y que los líos oscuros que entre tanto se hubieran producido, como asesinatos turbios como este de José Robles, que ya se aclararían después, pero que había una prioridad que era ganar la guerra, ¿no? Y entonces esto acabó rompiendo la amistad entre los dos, y era de lo único de lo que se había escrito en libros, en investigaciones norteamericanas, sobre todo biógrafos de ambos, de Hemingway y de John Dos Passos. Y entonces, claro, yo tuve la suerte de localizar a la hija, que estaba viva todavía, Migui Robles, que vivía en Sevilla, y entonces lo que pude fue llenar de información la parte española que esos biógrafos o esos estudiosos norteamericanos no conocían, ¿no? Y contar la historia desde el punto de vista español, cómo fueron los primeros meses de la guerra en Madrid, el trabajo de Robles como intérprete del general ruso Vladimir Goriev, cómo se trasladan a Valencia y entonces es cuando le piden acompáñeme, que vamos a hacer unas preguntas, y a partir de ahí desaparece. Y bueno, y toda el drama familiar posterior, ¿no? Entonces, realmente hay ya un documental que está medio, bueno, en el que salgo yo y está medio basado en mi libro, que se llama Robles, Duelo al Sol, que yo creo que se puede ver en RTV Play porque lo produjo Televisión Española. Y lo hizo una chica de televisión que se llama Tercero de apellido. Sí, Isabel Tercero. Isabel no. Sonia Tercero. Sonia Tercero. Es la mujer. Sonia Tercero. Esto yo creo que lo puedes encontrar fácilmente y está bastante bien, y salen varios historiadores y sale el nieto de John Dos Passos, que es igual a él, recorriendo las zonas por las que estuvo John Dos Passos en su viaje del año 37. O sea que digamos que ya está hecho ese documental. Te ha preguntado si tuviste problemas. No. Yo creo que en España la izquierda ya hace mucho tiempo que reconoció los excesos cometidos en su nombre o en nombre de la República durante la Guerra Civil. Es decir, no sé de nadie de izquierdas que niegue la matanza de religiosos, 7.000 durante la Guerra Civil, que niegue la matanza de Paracuellos a finales del año 36. Yo creo que la izquierda ha asumido que no todo se hizo bien, ¿no? Y se hicieron muchas cosas malas en su nombre, ¿no? A diferencia de la derecha, que cuando saca todo eso es para manipular y quiero decir, la ultraderecha lo que hace es tergiversar el pasado, ¿no? Este tipo de Vox, que se llama Ortega Smith, no hace mucho tiempo empezó a manchar la memoria de las 13 Rosas precisamente llamándolas ladronas, asesinas
y violadoras, que bueno, ya tendría que desarrollar un poco más, saber qué ha querido decir con eso de violadoras, ¿no? Es decir, que siguen dándole vueltas al pasado para manipularlo, para cambiarlo y para no acercarse de una manera limpia y honesta a la verdad, que es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Porque la guerra civil pues fue lo que fue, y hay unas cifras, y hay unos historiadores que han investigado y que nos pueden resumir lo que fue la guerra civil y las cosas que se hicieron mal por ambos lados, ¿no? Entonces, cuando saqué Entrar a los muertos, no hubo debate en la izquierda, porque lo que yo conté, la historia de este republicano asesinado por órdenes de la embajada soviética en Valencia, era algo que formaba parte ya de cosas que se sabían, ¿no? Como la muerte de Andrei Unin, es decir, esa represión interna dentro del bando republicano ordenada por Stalin, y que se cobró la ilegalización del POUM, el asesinato de Andrei Unin y otros asesinatos también decretados u ordenados por gente de Stalin, gente que trabajaba para Stalin, ¿no? Y lo curioso es que, por ejemplo, sí que cuando el libro se publicó en italiano, tuve alguna crítica de eso que te llaman revisionista, ¿no? Porque la guerra civil sigue siendo un mito en algunos países y sigue siendo un mito en el que no caben los matices, ¿no? Es decir, unos son los buenos, otros son los malos, y cualquiera que discuta alguna cosa inmediatamente es considerado revisionista o un derechista que quiere poner en duda la limpieza y la nobleza del idealismo del bando republicano. El bando republicano pues causó 55.000 muertos por violencia política en el bando republicano. Es verdad que en el bando nacional fueron 105.000. Y es verdad que acabada la guerra, Franco fusiló a 50.000 personas. Es decir, en cifras concretas, la represión organizada y ejercida por los nacionales fue 3 veces superior a las muertes causadas por milicianos o por incontrolados que luchaban en nombre de la República, ¿no? Pero desde algunos lugares donde todavía se tiene mitificada la guerra civil, pues no puedes ni siquiera recordar cosas como esa, ¿no? Porque entonces te consideran un revisionista. Y yo creo que un escritor lo que tiene que estar es al servicio de la verdad y no al servicio de un bando o de la propaganda de un bando, ¿no? Bueno, pues hemos cumplido el tiempo. Muchas gracias por vuestra asistencia. Espero que haya sido... Muchas gracias. agradable.